tutorial hablaremos sobre los operadores compuestos, también llamados compounds, que son esencialmente subgráficos que se incluyen en los gráficos para generar herramientas personalizadas. Los operadores compuestos tienen su barra de título de color púrpura. Sobre el título de este operador compuesto damos clic con el botón derecho del mouse para desplegar el menú contextual. Elegimos la opción Open Compound in New Tab para abrir el gráfico del operador compuesto en una nueva etiqueta. Ahora vemos que el gráfico del operador compuesto incluye a otro operador compuesto, al cual también le abriremos su gráfico en otra etiqueta. Y encontramos nuevamente otro operador compuesto al que también abriremos para conocer su estructura gráfica. En los gráficos de los operadores compuestos, el operador de salida se llama Output Compound. Por ahora volvamos al gráfico principal. Vamos a seleccionar algún conjunto de operadores para convertirlos en un operador compuesto. Seleccionaré estos 4 operadores y los copiaré. Abro una nueva etiqueta y pegaré los 4 operadores. Conecto los sockets de los operadores en el mismo orden que estaban. Abrimos la lista de operadores y buscamos los operadores de salida. Ya trabajamos con los operadores de salida para modificadores y geometrías en los tutoriales anteriores. Ahora vamos a seleccionar el operador de salida Output Compound. Así, el resultado del gráfico será un operador compuesto. Ahora nos ocuparemos de conectar los sockets de entrada de los 3 operadores del fondo. Doy clic con el botón derecho del mouse sobre la barra de título de este operador para abrir el menú desplegable. Seleccionamos la opción Generate Inputs y se generará un operador input en donde escribiremos la letra X en el campo degrees. También le incluiremos inputs a los otros 2 operadores, pero a estos les pondremos las letras Y y Z respectivamente. Ya tenemos conectado el fondo del gráfico con 3 operadores input single. Ahora vamos al menú File y abrimos el cuadro Save As para guardar el gráfico. Una vez abierto el cuadro, notamos que seguimos dentro de la carpeta Max Creation Graph. Esta carpeta viene incluida cuando se instala 3ds Max 2016 o sus versiones posteriores. Podemos ver que esta carpeta incluye otras carpetas y una de ellas tiene el nombre Compounds. Precisamente en esta carpeta guardaremos los operadores compuestos que realicemos. Otro dato importante es que los gráficos de operadores compuestos se guardan con la extensión .maxCompound. Elijo esa extensión y guardaré el gráfico del operador compuesto que hice con el nombre msg-3 ejes. Ahora vuelvo al gráfico principal. Aquí están los 4 operadores que copié para poder hacer el operador compuesto. Ya no los necesitaremos más. Voy a la lista de operadores y buscaré mi operador compuesto llamado msg-3 ejes, pero veo que no aparece. Para que mi nuevo operador compuesto aparezca en la lista de operadores, tengo que recargar esa lista para que se actualice. Voy al menú Operators y doy clic en su única opción que es Reload Operators. Ahora, si escribo el nombre de mi operador compuesto ya aparecerá en la lista. Lo selecciono y lo arrastro al área gráfica. Notamos que los sockets de entrada del operador compuesto sí corresponden a los sockets de salida de los operadores paramétricos. A continuación, selecciono los operadores que ya no necesito y los borro.
Comienzo a conectar los sockets de los operadores paramétricos con los del operador compuesto. Ahora, conecto al operador compuesto con el operador multiply. Ya conectado todo, guardo los cambios del gráfico. Aparece la notificación de que el gráfico ya se guardó. Ahora, reevalúo el gráfico con el nuevo operador compuesto y vemos la notificación de que el gráfico se evaluó bien. Ahora, haremos otro operador compuesto. Cerramos este gráfico con el que ya trabajamos, y ahora tenemos el gráfico del modificador llamado msg-twist que yo hice. Vamos a sustituir varios operadores de este gráfico por un operador compuesto. Seleccionamos los operadores con los que haremos el operador compuesto y los copiamos. Damos clic con el botón derecho del mouse en la sección de etiquetas y abrimos una nueva área gráfica en donde pegaremos a los operadores. Sobre el área gráfica abrimos la lista de operadores con la tecla X y buscamos el operador de salida Output Compound. Así, con este operador adelante de todos, el resultado del gráfico será un operador compuesto. Por ahora, tengo que conectar los sockets de entrada de los tres operadores que tengo al fondo del gráfico. Sobre la barra de título de este operador, despliego el menú contextual para conectarle un operador input de entrada. Notamos que ambos operadores manejan la misma variable tryMesh. Cambiamos la palabra mesh por la palabra malla. Ahora, le incluiremos tres operadores inputs al operador vector 3. Noten que el operador input que tiene la letra X está conectado al socket de entrada X-single del operador vector 3. Lo mismo sucede con el input que tiene la letra Y. Está conectado al socket de entrada Y-single del operador vector 3. Y lo mismo sucede con el input de la letra Z. Está conectado a su respectivo socket del operador vector 3. Ahora, solamente falta generarle un operador input al operador toRadiance. Voy a cambiar la palabra degrees por el texto porcentaje de formación. Una vez ya tenemos listo el subgráfico del operador compuesto, lo guardaremos. Abrimos el cuadro Save As y dentro de la carpeta Compounds nos aseguramos de guardar el subgráfico con la extensión .maxCompound. Ya que este operador compuesto tendrá 5 sockets de entrada, lo llamaré msg-5-unidos. Guardo el subgráfico del nuevo operador compuesto. A continuación, voy al menú Operators y doy clic en su botón Reload Operators para actualizar la lista de operadores. Y vuelvo al gráfico principal para buscar en la lista de operadores al nuevo operador llamado msg-5-unidos. Aquí aparece, por lo que procedo a borrar los 4 operadores del gráfico que ya no necesitaré. Después, selecciono al nuevo operador compuesto y lo arrastro al área gráfica. Esta es la estructura de nuestro operador compuesto. Y aquí están los 5 sockets de entrada que le generamos. Conectaré al operador compuesto con el resto de los operadores. Verán que las variables de los sockets que se conectan son iguales.
Conectados todos los operadores entre sí, guardamos los cambios hechos en el gráfico y los reevaluamos. Aparece la notificación de que la evaluación fue exitosa. Salimos del editor MCG y probaremos qué tal funciona el modificador msg-twist con el operador compuesto que le hicimos. Primero, generamos una primitiva esfera en la escena para poder ponerle el modificador msg-twist. Después, vamos al panel Modify, desplegamos la lista de modificadores y seleccionamos al que estamos buscando. Aquí está ya, el modificador msg-twist con los parámetros que le dimos. Además, yo me tomé la libertad de agregarle un rollout con información extra. Le cambio los valores a los parámetros del modificador para deformar al objeto esfera. Y sigo deformando a la esfera hasta dejarla con la forma de una cáscara de cacahuate. Así, terminamos este tutorial sobre el editor MCG referente a los operadores compuestos, mejor conocidos como compounds.